Los intraterrenos forman parte de la humanidad terrestre, como también forman parte en otros planetas de las humanidades que habitan esos planetas. Los planetas, no todos los planetas, pero muchos planetas en distintos ámbitos de la vida cósmica y en distintos planos y dimensiones, tienen humanidades en variados aspectos de su trama energética. El planeta Tierra tiene humanidad en su superficie, que somos nosotros. Por debajo de la superficie, en las capas vibratorias que corresponden a los niveles que están por debajo de la superficie, también tiene humanidad. Tiene que ver con Shambhala. Exactamente. Shambhala era un centro intraterreno, no una ciudad suprema. El rey del mundo, por ejemplo, que habla de nombre. Exactamente. Rey Henry Kaipo, sí, el Sanat Kumara, como le decían antes. Entonces, se lo conoció con distintos nombres. Pero en realidad estaban haciendo referencias a jerarquías intraterrenas. Entonces, Shambhala era un centro intraterreno que rigió el planeta hasta 1988. A partir de 1988 comenzó a regir la vida planetaria otro centro intraterreno, del cual Shambhala de algún modo forma parte porque una parte de su estructura energética y jerárquica se desplazó a ese otro centro, que se llama Mistlitlán. Déjeme terminar un poco el concepto. Entonces, Shambhala era un centro intraterreno, Mistlitlán y otros centros son centros intraterrenos, ¿sí? Están por debajo de la superficie terrestre. Cuanto más se acerca al centro de la Tierra, las civilizaciones intraterrenas son más primitivas. Las civilizaciones intraterrenas más evolucionadas son las que están más cercanas a la superficie terrestre. Y las No. La superficie terrestre es el límite. Del otro lado de ese límite empiezan otra vez los brutos. Quiere decir, son las dos puntas. En el centro de la Tierra están los menos evolucionados que están por debajo de la corteza. Y por afuera de la corteza están los menos evolucionados de la superficie, que en este caso somos nosotros. Nosotros somos, como solemos decir, no solo habitantes de la superficie, somos superficiales. Los seres intraterrenos tienen una conciencia profunda, por eso están por debajo de la superficie, representan la conciencia profunda de la humanidad, nosotros la conciencia superficial de la humanidad. Y los seres extraterrestres representan la supraconciencia, quiere decir la conciencia superior cósmica de la humanidad. Del mismo modo que los seres intraterrenos de bajo nivel evolutivo, cuando empiecen a recibir informaciones de que hay seres que viven en la superficie del planeta, no les va a entrar en la cabeza tampoco. ¿Por qué? La rigidez de conciencia que tenemos todavía los seres bajo ley de karma no nos permite entender que la vida se expresa en todos los planos, niveles y dimensiones. Como estamos tan identificados con las leyes de un plano y nivel, no podemos entender que se pueda vivir en otro plano o nivel. Entonces, el tema es, si a un ser le corresponde vivir en la superficie terrestre, nunca va a poder vivir en otro ámbito que no sea la superficie terrestre. Pero si a un ser le corresponde ya vivir en los niveles dimensionales intraterrenos, no podría vivir en la superficie terrestre por incompatibilidad vibratoria, energética y con las leyes que lo rigen. Entonces, los seres intraterrenos son seres humanos que trascendieron la ley de karma y la vida superficial de la Tierra, la vida superflua, la ley de karma, y pasaron a vivir aspectos más profundos de las leyes planetarias. Entonces, está representado incluso en su vivencia por debajo de la superficie, la compenetración con las leyes más profundas del planeta. Entonces, ellos representan la conciencia profunda de la entidad humanidad global. O sea, los seres humanos de superficie solo son una parte de la entidad global humanidad del planeta Tierra. Insistimos, el planeta Tierra tiene distintas condiciones humanas. En la superficie planetaria habitamos solo una parte de los seres humanos, alineados bajo un código genético. La diferencia con los seres intraterrenos es que no tienen un solo código genético, y cada civilización intraterrena tiene un código genético que es propio del patrón vibratorio y la tarea evolutiva que asume en el marco de la vida planetaria, de la vida solar y de la vida cósmica.
Entonces, en los niveles intraterrenos, en vez de un solo código genético, hay una multiplicidad de códigos genéticos. Por lo tal, hay un ensamble y una complementariedad de patrones vibratorios y genéticos. Mientras que en la superficie planetaria siempre hay, ¿sí?, salvo en ciertas etapas como ahora, una homogeneidad genética. Recién ahora, en el planeta Tierra, empieza a haber, ¿sí?, en algunos seres la implantación de un código genético sutil diferente, que es una especie de anticipo de lo que va a vivir la futura humanidad cuando la Tierra sea purificada. Sí, pero terminando con la pregunta, por si a alguien le queda alguna duda particularmente, los seres intraterrenos son seres humanos que ya hicieron la experiencia de la superficie planetaria y ahora viven en los niveles más profundos de las leyes planetarias. Los seres intraterrenos no reencarnan como nosotros porque no están bajo ley de karma. Se proyectan como conciencias en un plano, nivel o en una dimensión determinada. Nosotros reencarnamos porque la reencarnación, ¿sí?, la reencarnación es un mecanismo de articulación que la conciencia emplea y necesita bajo ley de karma. Reencarnar, entrar en la carne, entrar en la materia, entrar en las leyes materiales. Los seres intraterrenos trascendieron la ley de karma, por lo cual trascendieron la necesidad de reencarnar. Lo que ellos hacen es vivir ciclos y etapas de participación bajo ciertos aspectos de leyes planetarias, sistémicas y galácticas, ¿sí?, cumplen con esos ciclos y etapas y en eso se basa su participación cósmica. Entonces, cuando nosotros terminamos ciertas etapas evolutivas, podría ser necesario nuestra evolución, a la evolución de la humanidad también necesario, y la del planeta, que algunos seres pasen a las civilizaciones o al estado de conciencia intraterreno. Algunos seres, cuando terminan de hacer las experiencias en la superficie, son llevados a otros planetas o a otras dimensiones, o a otros sistemas solares, ¿sí?, o a otras galaxias incluso. Algunos, dentro del mismo planeta donde han hecho las experiencias de superficie, pasan a formar parte de civilizaciones internas, quiere decir de civilizaciones intraterrenas. Según cuál sea la trayectoria evolutiva que está trazada desde el origen, desde la fuente, parece ser. Nosotros todos somos de origen cósmico, todos procedemos de la misma fuente cósmica, pero nuestra trayectoria evolutiva arrancó en distintos estamentos de la vida cósmica. Todos brotados, todos surgidos de esa fuente, pero una vez surgidos, instalados en distintos medios, planos, dimensiones, condiciones. Entonces, ninguno de nosotros es de acá. Nosotros estamos coincidiendo en una coordenada espacio-temporal, vibratoria, energética, en este planeta, pero ninguno es de acá. Y ninguno tiene el mismo nivel evolutivo, ni la misma experiencia evolutiva. Algunos seres están en este planeta en la plena lucha de intentar trascender aspectos kármicos básicos. Otros ya están un poco más avanzados, otros lo suficientemente avanzados, otros están bajo ley de servicio, sirviendo el plan evolutivo. Quiere decir, este planeta está compuesto en términos humanos, también en términos más amplios que humanos, pero en términos humanos, está compuesto por un panteón y un crisol de estados de conciencia inmensos. Entonces, nosotros pasamos a concientizar, a percibir la realidad de modos muy diferentes, porque nuestra trayectoria evolutiva en cada caso es totalmente diferente. Por eso tenemos que aprender a tener flexibilidad, porque mientras tanto a unos se les hace muy simple comprender algunos aspectos de la realidad, de un determinado modo, para otros aquello es inaccesible. Y viceversa, también pasa al revés. Entonces, ¿por qué ocurre que hay tantas deficiencias, tanto déficit para poder comprender, profundizar, interpretar y sobre todo participar de la realidad? Porque nuestra trayectoria evolutiva, nuestro origen, es totalmente diferente en ese sentido. Algunos de nosotros, cuando la purificación planetaria se determine y se concrete, vamos a vivir experiencias de ingreso, de participación en civilizaciones intraterrenas.
Incluso algunos de nosotros internamente ya participamos de esas civilizaciones, ya formamos parte de esas civilizaciones y estamos encarnados en cuerpos terrestres de superficie bajo ley de servicio. Algunos seres internamente ya forman parte de esas civilizaciones y están operando acá en la materia. Entonces, es muy profuso, muy vasto la participación de estas civilizaciones, la presencia de estas civilizaciones, la acción de estas civilizaciones. Lo que tenemos que aprender, en la medida que sea posible para cada uno de nosotros, es a renunciar a la ilusión y a la fantasía para estar ante estas realidades. Estas realidades por sí mismas son inmensas, por sí mismas son realmente inmensas. Estas realidades son de una envergadura tal que realmente poder abarcarlas por momentos se torna casi una tarea imposible. Por eso no es necesario que le pongamos ningún aditivo de ilusión, de fantasía, de ambición espiritual. Y en realidad, aunque pareciera en algunos momentos que acá en la superficie planetaria algunos de nosotros sabemos un poco más o sabemos algo de todos estos temas, en realidad no sabemos nada. Porque estos temas son mucho más profundos de lo que parecen ser. Todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, ¿sí?, son mucho más profundas, tienen un trasfondo, tienen una magnitud, ¿sí?, una dimensión infinitamente mayor que esto que hoy hablamos acá. Pero es a lo que podemos acceder. En la parte, digamos, del centro de la Tierra, la parte más evolutiva. Es la parte donde los seres que están presentes, las conciencias que están presentes, están bajo ley de karma como nosotros acá. Se los conoce como seres o conciencias del magma central. Del mismo modo que nosotros tenemos como atmósfera, ¿sí?, una cantidad de gases y condiciones vibratorias que hacen a la superficie terrestre. Esos seres viven en condiciones vibratorias propias de lo que es el magma central de la Tierra, ¿sí? Entonces son conciencias bajo ley de karma. La condición que tienen, en diferencia con la nuestra, es que son más inércicos que nosotros. La ley de inercia opera mucho más fuerte en el centro de la Tierra. Quiere decir, no solo están bajo ley de karma, sino que la densificación del principio de inercia que ofrece la ley de karma y las leyes materiales está mucho más acrecentado en el centro de la Tierra. Es la experiencia que les toca hacer. Los que están más cerca de la superficie terrestre, por debajo de la superficie, son los seres intraterrenos de alto nivel evolutivo. Al igual que los seres intraoceánicos de alto nivel evolutivo. Existen civilizaciones intraoceánicas y civilizaciones intraterrenas. Existen estas civilizaciones, ¿sí?, como miembros elevados de la humanidad terrestre. Esas civilizaciones conforman la jerarquía planetaria. Y muchos de los miembros de esas civilizaciones que conforman la jerarquía planetaria también forman parte de la jerarquía solar y de la jerarquía galáctica. Porque en un planeta, ¿sí?, no exclusivamente los miembros de la jerarquía participan estrictamente, solamente de la jerarquía planetaria. Entonces, en un planeta y en un sistema solar hay una composición evolutiva de conciencia y jerárquica muy profusa, ¿sí?, muy amplia, muy profunda.